Vamos con el 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey. Dice, salvo si el rey quería que la llamaran, entonces venía por su nombre. Cuando le llegó el tiempo, llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey y guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Repitamos esa frase desde el principio, todos juntos. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Digan gloria a Dios y un fuerte aplauso al Señor. El tema de esta mañana es, o tarde, porque ya se me ha ido el tiempo, pero de verdad que el tiempo no se le va a uno, hermanos. Piénselo bien. Uno es el que se va. El tiempo sigue igual. Uno dice, ¿se pasó el mes? No, el mes no se pasó. Fuimos nosotros que pasamos por el mes. ¿Sí? Entonces, el tema es preparándose para estar con el rey. Diga conmigo, preparándose para estar con el rey. En el tercer mensaje que les hablé hace unas 2 semanas atrás, el favor de Dios sobre Esther, una joven pobre judía, huérfana, criada con su padre adoptivo Mardoqueo, y motivada por Mardoqueo, su padre fue a competir entre 127 damas seleccionadas, más o menos 127 internacionales, porque era un imperio, para ser escogida, una de ellas como la reina del imperio. Y como allí, desde el principio, cuando ella llegó al palacio del rey, fue bienvenida por la persona más importante en este evento, que era el director que estaba a cargo de aquella competencia, y la trató muy bien, no como una competidora regular, pero como si ella ya hubiera sido la escogida y ya había sido la reina seleccionada por el rey para el imperio medo-persa. Quiero que entiendan de que eso sucedió después de que vino el rey Darío, que le dio libertad a los judíos para que regresaran a sus tierras. Pero regresó la gran mayoría, pero se quedó un gran grupo de judíos. No sé por qué razón, no lo dice la Escritura, pero se quedaron ahí detenidos más de 10,000 judíos. Y dentro de ellos estaba esta doncella y también Mardoqueo.
Y debemos de comprender de que cuál fue ese asunto, aquello de que la trataron tan bien, que fue bienvenida, bien recibida esta muchacha pobre, esclava, hija de esclavo, y la reciben en una competencia internacional prácticamente de belleza, ¿no? Y entonces le dan la bienvenida y parece que todas las cosas, a todos les caía bien. ¿Y cuál era el secreto de esto? La respuesta es bien sencilla. Ella tenía el favor de Dios. Hermanos, el favor de Dios. Y vamos a aclarar esto. A veces cuando decimos el favor de Dios es como que Dios nos hace un favor y no lo da, pero no es así. El favor de Dios es algo que se gana y más tarde vamos a hablar de eso. Y debemos de comprender de que el favor de Dios es para todo creyente, para todos los que estamos aquí y los que no vinieron pero que van a venir. Amén. Y todos los que están reunidos este día adorando a Dios en toda la faz de la tierra, todos podemos tener el favor de Dios. Ok, ese favor de Dios debe de estar en cada creyente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el favor de Dios encarnado. Y Él es nuestro Señor y Salvador. Y el que tiene a Cristo, tiene el favor de Dios. Hoy continuaré entonces con la serie y hablaremos de la preparación de las competidoras para presentarse ante el rey y estar con él. Pero primero veamos cómo entonces Esther llegó hasta donde llegó, a esos lugares altos, a esas esferas políticas y de aceptación hasta llegar a ser reina. Primero vemos una de las características de Esther, que era una joven sumisa. Diga conmigo, sumisa. Ok, el versículo 10, ¿qué es lo que dice? Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Parentela es su descendencia, ¿verdad? Porque Mardoqueo, o sea, su padre adoptivo, le había mandado, oye, no le sugirió, le mandó que no lo declarase. Qué tremendo esto. En aquel tiempo ocultar algo así al rey era la muerte. Ya se imaginan. ¿Por qué aquella orden? Entendamos que ella no venía para competir solamente, ella no venía para ganar fama y popularidad, ella iba con la misión que se le había dado de Dios. Ella tenía algo especial que tenía que hacer por su pueblo. Su pueblo iba a perecer, iba a sufrir un genocidio y ella lo sabía, su padre lo sabía. Y bueno, hasta este momento que estamos hablando no lo sabía, pero Dios ya lo sabía y Él la colocó en ese lugar para que fuera el instrumento clave para que aquella tragedia no sucediera. Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? A veces no entendemos las cosas, ¿por qué suceden? Estamos en un lugar y pasó algo, ¿y por qué estaba yo ahí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué no le preguntamos a Dios, qué tienes, Señor, que hacer conmigo en este lugar? Úsame, amén. Hasta en los trabajos, en los empleos, Dios nos llevó ahí con un propósito. Tal vez te llevó ahí porque alguien necesitaba de Jesucristo y tú eres el medio por el cual vas a salvarle en el nombre de Jesús. Amén. Y entendamos esto de que este era un gran peligro y si ella era descubierta, de ahí vendría un fracaso.
y significaba la muerte de los dos, del padre y también de ella. Entonces, amigos y hermanos, créanme que los consejos que aquí se dan en esta iglesia, en este lugar, es para bien de ustedes. ¿Cuánto lo creen? ¿Ok? Son consejos que si los toman, les va a producir vida. Pero, como a Esther, si no los toman, podría causarles un desastre espiritual o pérdida espiritual, aún muerte espiritual. Si se dan cuenta, todos obedecemos a ciertas voces que están en nuestra conciencia. Todos tenemos voces. ¿Usted sabía eso? A veces tenemos la voz de la mamá o del papá y ni cuenta nos damos, porque eso nos lo enseñaron desde pequeño, consejos. Y de repente hacemos las cosas sin darnos cuenta que fue el papá o la mamá la que influyó en ello. A veces obedecemos las voces de nosotros mismos. No, yo no voy a hacer lo que fulano me dijo, ni que los que creen los demás. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, esa es su voz. Otros obedecemos la voz del diablo. ¡Wow! No diga eso, pastor, porque eso es terrible. Algunos tienen miedo de mencionar la palabra diablo, pero aunque no lo mencione, si usted hace la voluntad de él, está en usted. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué le tienen miedo si anda con usted? Entonces, obedecemos la voz del diablo, a veces sin darnos cuenta. Hay momentos que andamos endiablados, ¿no? Entonces, ahí está, obedeciendo la voz del diablo. Pero otras veces obedecemos la voz de Dios. Cuando andamos con Dios, leemos su palabra, estamos en el servicio, somos fieles a su palabra, esa es la voz de Dios. El Espíritu Santo que ha entrado a nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos discernir, perdón, el español se me está olvidando y el inglés todavía no lo puedo aprender. Entonces, cuando podemos descubrir eso, nosotros obedecemos la voz que más nos conviene. Y en este caso, vamos a obedecer más a Dios. Amén. Y eso es lo que debería de hacer todo el pueblo de Dios. Porque a veces estamos con más tendencia a obedecer al amigo que al papá o a la mamá. O al papá. Obedecemos más al papá y a la mamá que a Dios mismo. Mis padres me criaron así y yo voy a hacer tal y tal cosa, aunque sepa de que está equivocado. Nuestros padres, que Dios les bendiga. Los que están vivos y los que no están vivos, pues no sabemos dónde están, pero sabemos de que ellos hicieron todo lo que pudieron con nosotros, a su manera. Y algunos nos dieron buenos consejos de acuerdo a cómo ellos conocían la verdad. Si ellos eran verdaderos hijos de Dios, nos pudieron dar buenos consejos, pero si no, pues nos dieron consejos, algunos buenos y la mayoría torcidos. Y eso es cuando nosotros debemos de recapacitar, analizar todas esas cosas y empezar a seguir escuchando la voz de Dios. Número 2, cada cristiano que desea crecer. ¿Cuántos desean crecer? Los niños desde chiquitos, yo soy grande, no, yo soy grande. Y cuando yo sea grande, el deseo de llegar a ser grande. Los jovencitos de 13 años quieren llegar a 18. Y después de 18 quiero llegar a 21. Quiero llegar a 30. Ya cuando llega a los 30, ya la palabra TAS empieza a pegarle, ¿no? Los TAS, 30, 40, 50, ya no le gusta a uno. ¿Sí? ¿Cuántos TAS hay aquí en esta mañana? Quiero ver. ¡Gloria a Dios! Porque es un privilegio llegar y pasarse de los TAS. Amén.
Es una bendición vivir larga vida. Ok, entonces, cada cristiano que desea crecer debe tener a alguien quien darle cuenta. Lo que pasa es que los cristianos aprendemos en este país a ser llaneros solitarios. ¿Se recuerdan del llanero solitario? Sí, que tenía un caballo blanco y el compañero se llama Zorro, un indio con pluma. Entonces, que hacían justicia donde quiera que iban. Y entonces cuando le llamaban para algo que fueran a resolver, ellos arrancaban con el caballo y decían, ¡Oh, you Silver! ¿Se recuerdan de eso? Hubo películas de eso. Eran nuestros ídolos en el tiempo en que yo crecí. Y yo no sé cuántos de los que están acá son de mi época, pero les estoy dando un poquito de background por si acaso, para que me entiendan. El versículo 11 dice, cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Esther tenía a alguien que darle cuentas, a Mardoqueo, y también al eunuco que estaba a cargo de las mujeres. Y entonces, porque sabía mucho cómo comportarse delante del rey. No era una cosa de que, ok, aquí estoy, mire, me voy a arreglar y denme solamente un par de horas y yo estoy lista. Se demoraba un año para preparar a una doncella para poder llegar allá con el rey, o si no, no la aceptaban. Ok, eso era serio. Y para eso, pues, sí, implicaba muchas cosas. Y entonces Mardoqueo tenía un sentido de responsabilidad enorme por su hija adoptiva, que aún en la competencia Mardoqueo andaba vigilando para cuidarla, para saber cómo estaba y si la trataban bien o mal. Este debería de ser el sentir de cada uno de los cristianos, hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros que tenemos familia, hermanos, tíos, padres, tenemos ese sentido de ser guardianes de ellos? ¿Quiero ver? ¿Pocos? Ok, les voy a dar un ejemplo. Como hermanos, uno siempre se da cuenta de que hay uno dentro de ellos que es más problemático que los demás. Entonces, los otros que son más tranquilos andan siempre vigilándolo para que no se meta en problemas, porque le pueden pegar o lo pueden acuchillar o lo pueden hasta matar. Entonces, los otros hermanos son guardas de este hermano que da problemas. En la iglesia no necesariamente tiene que haber personas que dan problemas. Hay algunos sí, pero no los voy a mencionar porque usted sabe que estoy bromeando. Pero en la iglesia nosotros todos, levante la mano los que están aquí presentes y me están escuchando. Levante la mano. Ok, todos, diga conmigo, todos somos guardas de nuestros hermanos. ¿Sabe que esa palabra es poderosa? Lo que dice el capítulo 4 de Génesis 4, 9 y 10. Una vez preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín enojado contestó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dijo Dios, ¿qué has hecho? Le has quitado la vida. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué significa entonces guarda? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo nunca oí que Dios le hubiera dicho a Caín, perdón, desde ahora en adelante tú vas a guardar a Abel. Pero eran hermanos, no había nadie más. Era lógico, tenía que
tenían que ayudarse en aquella atmósfera que vivían de animales, fieras y qué sé yo. Pero, ¿qué pasó? Le quitó la vida. Mató la cuarta parte de la generación matando a su hermano. Eso es lo que significaba la vida de Abel. La cuarta parte de la generación, eran 4 solamente. Ahora, les voy a preguntar a ustedes, ¿creen ustedes que si Caín hubiera sido guarda de su hermano, le habría matado? ¿Verdad que no? Cuando nosotros no somos guardas de nuestros hermanos, prácticamente les estamos matando. Y estoy hablando de los más cercanos, de los a quienes usted tiene acceso, que tiene amistad, que se está llamando, que están saliendo juntos. Uno es guarda de ese o de esos hermanos. Y si uno comparte con el mal que ellos están haciendo, usted no es guarda de su hermano. Está fuerte, ¿no? Porque a veces uno le dice, tú eres mi cuate, eres mi amigo y yo doy mi vida por ti. ¿Es cierto? Pero si hace el mal, ¿no le va a reprender? Porque ahí le pueden quitar la vida al otro y es parte de su culpa porque usted no es su guarda. Y cuando se habla de guarda no se refiere solamente a protegerlo, a defenderlo si alguien lo quiere atacar, sino a protegerlo de los daños que puede causarle los mundanos, las malas influencias y aún el diablo mismo que vino a matar y a destruir. Pero Jesús dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Poniéndolo entonces en perspectiva, nosotros somos guardas. Diga conmigo, nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Y en tercer lugar, el cristiano que quiere crecer debe prepararse para agradar a Dios. Debemos de prepararnos, diga conmigo, prepararnos para agradar ¿a quién? A Dios. Versículo 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, es decir, que llamaba a una por una para examinarlas quizá, para verlas, observarlas, cómo se comportaban, cómo hablaban, cómo lucían. Y después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con aceite, el óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Y entonces el 13 dice, entonces la doncella venía así al rey. O sea, una vez que ya estaba preparada, ya había pasado los 12 meses. Todo lo que pedía se le daba. Oh, mire, me hace falta tal y tal cosa. Me hace falta un arete de este color, o esta cadena, o este brazalete, o estos zapatos. Todo, ahí dice, todo lo que pedía se le daba. Ella quería impresionar al rey para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Era una larga caminata, pero ahí iba luciendo como un desfile ante los demás. Note que por todo un año, escuche bien, por todo un año preparaban a estas doncellas para poder ser presentadas dignas, diga conmigo, dignas, para estar con el rey, para estar en su recámara. Atención, atención, míreme que no soy tan feo. Escuche. Si un rey, aunque muy poderoso, porque era rey también de todo el imperio, pero era solamente un ser humano, requería tanta exigencia
elocuencia para venir a Él. Exigía aquella excelencia para poder estar en su presencia. Y yo digo, ¿cuánto más al Rey de Reyes, al gran Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el infinito, el que no tiene principio ni tiene fin, el gran yo soy, el gigante de gigantes? A Él debemos todos los seres humanos venir mucho más bien preparados que aún cualquier hombre. A Él debemos venir preparados. Y cuando venimos aquí a adorar, estamos preparándonos para recibir algo especial. Si todos queremos, los que no saben esto, o algunos que saben pero se hacen los locos, de que a Dios no le podemos engañar. No le podemos engañar. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y no le damos nada a Dios, ¿usted cree que Dios puede ser engañado? Nosotros tenemos que darle a Dios primero para que Él nos dé a nosotros. Él dice, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Hermanos míos, a veces tomamos a Dios como que Él es el siervo y nosotros los señores. No, señores, Dios es el Señor de señores y nosotros los siervos. Para llegar a Él debemos de ponernos el delantal para servir, para cocinar, para trabajar y decirle, Señor, aquí está, ¿qué es lo que quieres? ¿O qué es el gusto tuyo para ti este día, Señor? ¿Qué quieres que te cocine, Señor? ¿Qué clase de manjar quieres que te haga? Pero nosotros no llegamos al Señor así. Llegamos como los príncipes, como los reyes. Ese está mal, mátenlo. Porque los señores son así, son los dueños de sus siervos. A veces el Señor, estamos nosotros, Señor, dame esto, Señor, dame el otro, dame aquello, dame salud, dame pan, dame el vestido, dame ese carro, la casa, Señor. El Señor, imagínenselo, para allá, corriendo para todos lados. ¿Es ese el Dios que nosotros tenemos? No, Él está sentado en el trono y seguirá sentado en el trono. A Él debemos de venir humillados, entregando nuestro corazón y nuestra voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy cuando hace esa pregunta tienen que estar dispuestos a la respuesta de Dios. Y Dios tiene muchas cosas que quiere que nosotros hagamos. Muchas cosas, amén. Muchos de nosotros hemos obedecido, otros parcialmente y otros nada. Y sí queremos sanidad, y sí queremos una vida larga, y sí queremos los autos, los más lujosos, queremos las casas más bonitas, queremos el mejor empleo, queremos ser los jefes en la empresa donde estamos. Y Dios no nos la da. Porque sabe que nuestro corazón es egoísta. Siempre queremos todo para nosotros. ¿Y qué es para el Señor? Cuando venimos aquí al altar a adorar, el Señor ponía eso en mi corazón. Venimos aquí preparándonos. A veces venimos solamente con las necesidades. Pero Dios quiere de nosotros oír alabanza. Quiere oír adoración. Tú eres el Dios del universo. Tú eres el que está en control de todo. Tú eres el magnífico. A ti te seguiré solamente. Dejaré el mundo para siempre. Estoy dispuesto a abandonar mis vicios. Estoy dispuesto a dejar la borrachera y la drogadicción. Estoy dispuesto, Señor, a negarme a sí mismo. Y como dijo Pablo en Gálatas 2:20, 3:20,
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Dios que tenemos, que puede ver en nosotros que estamos crucificados con Él. ¿Qué hace una persona crucificada? Escuche y analice, ¿qué hace una persona que está crucificada? Nada. Puede desearlo todo, pero no puede hacer nada. Y eso es lo que Pablo decía. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero estoy con Cristo crucificado. Y muchos no se crucifican con Cristo y andan haciendo lo que se les da el deseo hacer. Entonces, por eso hay falta de avivamiento en las iglesias. No es como predica el pastor o los pastores, no es la culpa de los mensajes, es la culpa de nosotros, que nos quedamos bebiendo lechita por mucho tiempo, que seguimos comiendo compotas. Ya nos salieron dientes y debemos de comer el bistec. Debemos de aprender a comer carne asada. Amén. Sí, pero uno empieza a hablar un poquito como estoy hablando hoy y dice, no, eso no me gusta ya. ¿Por qué? Porque todavía está bebito o bebita. Oh, estoy diciendo una cosa absurda. ¿Estoy equivocado? ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí están pensando ya no vengo el otro domingo? Solo en eso ya eres un bebé. Ya es tiempo, hermano, eso es lo que dijo Pablo, ya es tiempo que dejemos de estar comiendo cosas de bebé, comida de bebé y empecemos a comer lo sólido. Cuando se habla de ayuno, ay, que me da hambre. Por supuesto que da hambre. Si es que se da mucha hambre el ayunar, por supuesto. Por eso es ayuno. A mí no me gustaba el ayuno para nada. Y me junté con un compañero que le encantaba ayunar. Y yo dije, Dios mío, cometí un error. Cuando estaba estudiando en Guatemala, él ayunaba hasta 40 días de día. ¡Qué bárbaro! Me voy a morir. Cuando él me habló del ayuno y empecé a entender y toda la cosa, le dije, ok, yo voy a hacerlo. Tú sabes que yo estoy empezando en esto, por favor, sé paciente conmigo porque yo no voy a ayunar 40 días como tú ayunas. Pero voy a ayunar. Y lo hacía 2 días, 3 días. Una vez lo hice una semana y yo me sentía el campeón del mundo. Pero ese hombre era un hombre espiritual. Era un hombre que andaba encendido todo el tiempo. Sin comida, pero energía. Yo no entendía si este hombre ha ayunado tanto porque no cae al suelo desmayado. Pero esos son ayunos del Señor porque uno ayuna cuando está bajo la dirección de Dios. ¿Sí? Déjeme decirle una cosa, el ayuno, uno empieza a ayunar con un día y después puede ayunar 3 días. Y después ya no siente aquella presión grande, uno se acostumbra. Nosotros no somos grandes ayunadores con mi esposa, pero ayunamos 2 veces a la semana. Y si es necesario podemos ayunar 3 veces. Y si la iglesia se anima, ayunamos 7 días. Yo sé que no hay amenes, hermano. Ahora sí ya no vengo el domingo. Pero quiero decirles que esas son cosas que no se hablan en los mensajitos que damos, ¿verdad? Con postres. A veces solamente damos postres. Sí. Hay que comer la palabra más fuerte. Amén.
Yo sé que le incomoda, pero las cosas que incomodan son las mejores. ¿Sí? Amén. Es como cuando el papá, la mamá dice, hijo, báñate, báñate. Le incomoda bañarse. Hasta que al fin aprende a bañarse. Y entonces, pero eso es bien porque la gente, oh, qué lindo esa jovencita, muchacha, cómo huele de rico porque anda limpia o limpio, ¿verdad? Entonces ellos ganan lo que se les sembró después de algún tiempo. Entonces así es el ayuno. Uno aprende poquito a poco, aunque sea difícil, pero mire, el Nínive se salvó por eso. La gran ciudad de Nínive, aquel tiempo Nínive era la ciudad más grande del mundo. Y Jonás llegó a predicarles, decirles, en 40 días todos van a estar muertos, porque Dios está enojado con ustedes. Y ni siquiera les habló del arrepentimiento, eso era más pesado. No les dio oportunidad. ¿Y sabe qué? El rey empieza a ordenar a todo el mundo. Todos vamos a ayunar. Los bueyes, hasta los animales puso a ayunar. Los bueyes, las vacas, los burros, los niños, todos. 40 días de ayuno, sin comer, en ceniza y silicio. Hermanos, esa es una actitud de arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Dios perdonó a Nínive. Y si Dios perdonó a Nínive, que era una ciudad terrible, pecadora, también nosotros somos un poquito menos que ellos, ¿verdad? Puede perdonarnos, puede levantarnos. Él ve el corazón de cada uno de nosotros cuando venimos humillados, buscando arrepentimiento, demostrando arrepentimiento y pidiendo perdón por los pecados para no hacerlos. No es como aquel marido que dice, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y al día siguiente lo sigue haciendo. Ese no es arrepentimiento. El borracho tiene esa clase de arrepentimiento. Cuando anda con aquella borrachera terrible y después pasa lo que pasa, dice, ya no vuelvo a tomar. Le pasa la goma, como decimos nosotros, la cruda, y sigue tomando. Ese no es arrepentimiento. Debemos de arrepentir. Arrepentirse quiere decir cambiar. Hay que cambiar de actitud. ¿Vamos a hacer eso? Amén. Y entonces, y me gusta este cambio que se está haciendo. Venir al altar a adorar aquí. Aquí está la presencia de Dios, no porque aquí en realidad esté la presencia de Dios, pero cuando se reúnen todos, nos reunimos todos en lo mismo. Mira lo que pasó en el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Ahí pasa algo. Hubo sanidad el domingo pasado, 2 sanidades, poderoso. Y pueden suceder muchas cosas que no son obra del hombre, sino obra de Dios. Pero lo que ve Dios es el arrepentimiento del hombre. Miren lo que dice Crónicas 7:14. Si se humillare, mi pueblo lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Y se arrepintieren de sus pecados y dice, buscaren mi rostro. Qué tremendo, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Vamos a seguirlo haciendo. Vamos a continuar adorando, buscando a Dios de todo corazón. Y Él se encargará de hacer los milagros que creemos en el nombre del Señor que lo hace. Y por último, estamos... Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? 12:31. No, pero lo que pasa es que empecé muy tarde, ¿no? Entonces apenas estoy en la introducción. ¿Ah?
¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo por ahí? Ok. Entonces, por favor, quiten el reloj, quiten todo. Ok, no tengan pena, voy a terminar entre 1 hora. Entonces, hablando de lo que es la preparación, los primeros 6 meses de preparación era una aplicación de óleo de mirra, o sea, era un aceite especial. Este era aromático que servía para suavizar la piel de las doncellas que eran expuestas al sol candente de allá del Medio Oriente, que maltrataban la piel de estas jóvenes. El aceite, hermanos, es el símbolo del Espíritu Santo. Digan conmigo amén. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, del cual todo hijo e hija de Dios debemos de experimentar. El Espíritu Santo, venimos a Cristo por Él, porque Él nos toca. Y cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a suavizar nuestros corazones, a quitar de nosotros esas arrugas formadas por el sufrimiento que hemos tenido de las experiencias en el pasado por el pecado. Porque Satanás nos vino a robar nuestra salud. Satanás vino a robar nuestra paz. Satanás vino a quitarnos las esposas, los esposos. Satanás vino a quitarnos nuestros hijos y estamos luchando por nuestros hijos aquí en California para que estos hijos y esta familia sean restauradas completamente. En el nombre del Señor, así va a ser. California será para Cristo. Diga conmigo, California será para Cristo. Entonces, vemos que esto era una preparación. Los otros 6 meses eran 6 meses con el aceite y los otros 6 meses de preparación eran con perfumes aromáticos. Ya se imaginan la clase de perfumes que usaban en ese tiempo, los más elegantes, los más caros. Esto era para que aquella que fuera electa, escuche bien, la que fuera electa para ser reina, el esposo, su rey, sintiera cada vez que se acercara a él que le fuera agradable. Yo sé que hay algunos que no les gustan los perfumes o las colognes, algunos son alérgicos, otros se excusan, son alérgicos. Pero a mí sí me gustan, cologne sí me gustan, pues lo que yo uso. Así debe de ser, hermanos, ser nosotros agradables a Dios. ¿Sí? Como estas doncellas querían atraer a su rey para que él las aceptara. Así sea cada uno de nosotros, que el Señor pueda recibir cada vez que le clamamos a Él, le oramos a Él, nuestras oraciones con olores, como olores fragantes, de honestidad, llenas de amor por Él, llenas de amor por la familia, llenas de compasión por los pecadores, llenos de pasión por las almas perdidas, oraciones llenas de gratitud por perdonarles sus pecados, porque uno no es pieza buena. Uno no debe llegar como aquel fariseo ante el publicano diciéndole a Dios: Señor, te doy gracias porque yo soy fariseo. No soy como este publicano pecador. Y dice la Biblia que él no fue justificado a aquella hora, mientras que
aquel publicano decía, Dios mío, con su rostro tirado a tierra, ten misericordia de mí. Eso debemos de tener nosotros, esa actitud. Aquí no vamos a decir, oh, ya llegó aquel que se acercó ahí, tal vez sus pecados le van a ser cambiados. ¿Y él qué? ¿Ella qué? Todos tenemos que pasar delante de Dios y dar cuentas a Él y estar concentrados en nosotros mismos, que necesitamos su pureza, necesitamos su santidad, necesitamos su gloria en nuestras vidas, necesitamos su poder, su aceite que sea destilado desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Ese aceite del Espíritu Santo sea frotado en nosotros. Versículo 15, y este es el último. Cuando le llegó Esther, cuando llegó el día, ¿eso es lo que quiere decir? Hija cuando llegó Esther, hija de Obeael, me cuesta pronunciar tu nombre porque ustedes saben que no son hispanos. Dice, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino la que le dijo Hegai. Hegai era el que se encargaba de preparar a todas estas muchachas y se dedicó a estarle aconsejando a ella. Yo no voy a tardar mucho, solamente decirles, no se trataba de solo la belleza de la piel, de los perfumes, del aceite. Se trataba de su conducta. Les tenían que enseñar cómo comportarse ante su majestad, cómo inclinarse, qué palabras decir, cuándo callar. Todos estos procedimientos, el protocolo de cómo estar enfrente del rey, que cuando fuera reina tenía que ser invitada, porque si no era invitada, el rey la podía matar. Imagínese usted, vamos a leer más de eso, el próximo mensaje o el siguiente. Pero la cosa no era tan fácil, eran bien preparadas. Y qué tremendo lo que sucedió aquí. Mire lo que sigue diciendo. Ninguna cosa procuró Esther sino lo que le enseñó Hegai, eunuco, rey, guarda a las mujeres. Y Esther, ¿qué dice? Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Hermano, lo que quiero decirles, y con esto estamos terminando ya. El favor de Dios no es gratis. Quiero que se lo lleven en su mente, el favor de Dios no es gratis. No viene regalado, sin hacer nada. El favor, aquí dice, y se ganaba. ¿Qué es ganar? ¿Aló? ¿Qué es ganar? Es hacer algo, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿qué está haciendo? Ganando dinero. No fue por presentarse ahí, después salió y ya le dan el cheque, no. Tiene que trabajar y producir. Entonces el favor de Dios se gana. El favor se gana con buenas actitudes. Amén. Cuando hay gente con buenas actitudes, la gente dice que lo ve. Oh, me gusta ese señor, me gusta esa señora, me gusta esa jovencita, qué dulce, mira cómo trata a la gente. Se gana a la gente, pero se anda todo. No se puede, ¿verdad? Yo quisiera verme en el espejo qué cara le estaba haciendo yo. El favor se gana con buenas obras. Queremos que las buenas obras sean para nosotros, no de nosotros. El favor se gana
con buenos tratos o buen trato a los demás. Hay que tratar bien a la gente. Y para empezar se practica con el esposo o la esposa, ¿verdad? Ya cuando le toca con los demás, ya ha practicado con el esposo o la esposa. Pero a veces no damos buen trato en la casa, mucho menos afuera. El favor se gana. Diga conmigo, el favor se gana. Y por último, el favor se gana dando a otros más que recibiendo de los demás. Dando más. El ser humano siempre quiere para adentro y para adentro y para adentro. Nada para afuera. Pero cuando damos para afuera, dice, más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias.